No, yo creo firmemente, si bien por ahí también al principio me costó un poco pensarlo o tener cierta aceptación de estas herramientas, creo que nos ha pasado a todos. Pero una vez también que empecé a meterme en este mundo, empecé a tener la postura y hasta ahora la sigo manteniendo de que no, obviamente la inteligencia artificial no va a sacar trabajos, sino que lo que va a hacer es generar mayor demanda. Gonza, primero, gracias por el espacio. Siempre está bueno como reflexionar un poco de las cosas que van sucediendo. Más que nada, también un poco respecto a la inteligencia artificial, que si nos ponemos a pensar, tiene muy poquito tiempo. Recién a finales de 2022 empezó todo este movimiento con OpenAI, o bueno, más conocido por ahí como ChatGPT. Entonces creo que está bueno tener estos espacios para charlar un poco, ver cómo venimos, cuáles son las perspectivas a futuro. Y bueno, para comenzar un poco respecto a tu pregunta, bueno, yo más que nada me metí por una cuestión de, por ahí de curiosidad en todo lo que es inteligencia artificial. Cuando empezó todo este movimiento me pareció muy interesante. También desde el lado de marketing me parece que abrió muchísimas puertas y también marcó una especie de paradigma que bueno, no veíamos viendo hace mucho tiempo, en este campo por lo menos, pero creo que es eso, más que nada como un antes y después que está marcando de tanto de cómo interactúan por ahí las empresas con sus audiencias, con los consumidores, y también cómo nosotros como usuarios empezamos a ver todo, también a interactuar con la tecnología. Creo que viene por ese lado un poco también el cambio que marcó y bueno, de ahí también abrió un montón de posibilidades en todo sentido. Qué bueno. Escúchame, ¿y vos te acordás cuando empezaste con esto? ¿Cuál fue la primera herramienta que tocaste y lo que te generó al usarla? Yo empecé básicamente con ChatGPT, creo que todos empezamos un poco por ese lado, también un poco hacer las consultas un poco más tímidas de, bueno, testear a ver cómo nos respondía. También, bueno, en un primer momento la herramienta por ahí no tenía memoria más allá de cierto año y demás, entonces fue un poco testearlo desde ese punto, a ver, bueno, cómo razonaba, cómo podía interactuar con la herramienta. Así que bueno, ese fue mi primer acercamiento y de ahí, digamos, a medida también que se fue actualizando, me fui metiendo un poco más en este mundo. Bueno, arranqué por eso y después más por ahí relacionado a automatizaciones y demás. Pero bueno, esa fue la primera herramienta con la que interactué. Sabés que yo también, bueno, empecé con ChatGPT. Lo que me pasó, viste que cuando le preguntás como de la primera vez, es muy abstracto lo que te contesta, como muy general y decís, bueno, no me sirve tu respuesta y es como que te vas y empezás a googlear. No sé si te pasó a vos también eso. Porque la realidad es que, o sea, es como que tenés que ir a... Es un aprendizaje utilizarla en principio, porque yo me acuerdo que fui, es como que la dejé de usar, después volví, después como volví y después empecé a entender que si repreguntaba un poquito es como que empezaba como a interactuar mejor conmigo. Exactamente, sí. A mí me gusta pensarlo un poco como un chico o un niño, por ahí de ir tirándole un poco digamos, las cuestiones que uno quiere preguntar, el contexto y demás. Y creo también que la riqueza un poco en cuanto a estas tecnologías está en eso, en no solo hacer ese pedido inicial, sino también ir retrucando un poco o ir refinando nuestras preguntas y también vamos viendo que con esa especificación obviamente nos van respondiendo mejor estas herramientas. Y ahora, nada, que vos estás llevando un poquito todo de inteligencia artificial dentro de la agencia, sobre todo para nosotros, que estamos como creando un montón de cosas. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que el momento de disfrutar? Porque, digamos, la inteligencia artificial tiene como un montón de cosas que tenés que hacer, como conexiones, integraciones, entender cómo funciona, analizar el programa, ver si hay una solución mejor para lo que estamos haciendo. ¿A vos qué es lo que más te gusta dentro de todo eso? Bueno, en principio creo que esa búsqueda que mencionabas es lo que más me gusta, de bueno, ver las herramientas que más nos convienen, ver cómo se pueden hacer estas integraciones. Creo que la mayor parte justamente de esta tarea está en esa búsqueda, en ir refinando de a poco los procesos. Yo particularmente soy una persona a la que le gusta mucho seguir ciertas metodologías o procesos y justamente, bueno, todo lo que es inteligencia artificial vino para agilizar al extremo todo eso y bueno,
de a poquito, si nos vamos metiendo, podemos claramente conectar distintas herramientas y bueno, hacer mucho más simples todos los procesos. Pero bueno, creo que ese es el aspecto que más destaco de todo esto. O sea que a vos lo que más te gusta en realidad es como preparar todo, básicamente. O sea, es el conjunto de todo, no algo tan específico dentro de todo lo que hiciste. Exactamente. Sí, creo que esa instancia de justamente, bueno, de preparar todo, de testear, pulir de a poco todos los procedimientos, es justamente el trabajo más valioso que estoy haciendo en estos meses. Y escúchame, vos usás inteligencia artificial para lo que vas a crear en inteligencia artificial, es decir, vos sabés, ok, no sé, por ejemplo, tenés que hacer un bot de ventas, ¿sí? ¿Usás la inteligencia artificial para que te apoye a crear eso también que estás haciendo? Sí, creo que también ese es uno de los pasos más importantes por ahí en mi tarea, de ir apoyándome en las distintas herramientas para no solo pensar la lógica, sino, bueno, distintos mecanismos de lo que voy trabajando. Siempre está bueno sostenerse en ello para ir puliendo y también, obviamente, como ir refutando o validando las hipótesis que uno va teniendo, creo que es fundamental. Bien, y sabés que a mí lo que me surge la pregunta es porque viste que normalmente cuando vienen los clientes es el primer pensamiento que tienen ellos a la hora de inteligencia artificial es sí, el típico agente de llamada o la atención por WhatsApp y eso. Vos, ahora que tenés un poquito más de recorrido con todo lo que estamos trabajando, que al final es bastante variado, ¿cómo llegás a todo lo que pensás? Es decir, cuando haces un agente de llamada, sabes que el objetivo por ahí es reservar una reunión. Pero por ahí hay un proceso interno del equipo que viene después o que viene antes dentro de la empresa. ¿Cómo llegas a ver si se puede automatizar con inteligencia artificial o no? ¿Cuál sería el mejor método? ¿Consultar la ChatGPT si eso se puede hacer? ¿O proactivamente, ¿sí?, empezar a investigar eso? Yo lo primero que hago para plantear algún proyecto o alguna tarea que tengo en específico es armar como una especie de esqueleto o bueno, como la base central del objetivo que tengo y a partir de ahí pienso la ramificación, digamos, de toda esta tarea y lo voy de a poco consultando con ChatGPT o bueno, también con distintas herramientas para ver si es posible, si se puede hacer la conexión de forma más simple mediante otros medios. Creo que lo importante es justamente eso, tener clara la base, qué es lo que queremos hacer y de ahí claramente lo podemos expandir o bueno, ir teniendo en cuenta distintas dinámicas que pueden, digamos, afectar al proceso, o bueno, también tener en cuenta todo lo que son las integraciones mediante APIs o webhooks y demás que pueden tal vez complejizar un poco cada una de las tareas que vamos armando, pero siempre tenemos que tener en claro eso, el contexto y el objetivo que tenemos para cada cosa y a partir de ahí ir escalándolo. Bueno, genial. Escúchame, y a ver, un tema un poco quizás es más recurrente, que esto sí, obviamente se habla, viste que ayer cuando estábamos hablando de temas de qué charlar, yo te dije uno que fue, ¿crees que, más que nada porque viste que si te abrís redes sociales como que lo estás viendo, ¿crees que la inteligencia artificial saca el trabajo a una persona? ¿Vos pensás que sí o que no en eso? No, yo creo firmemente, si bien por ahí también al principio me costó un poco pensarlo o tener cierta aceptación de estas herramientas, creo que nos ha pasado a todos, pero una vez también que empecé a meterme en este mundo, empecé a tener la postura y hasta ahora la sigo manteniendo de que no, obviamente la inteligencia artificial no va a sacar trabajos, sino que lo que va a hacer es generar mayor demanda, pero de personas que estén capacitadas en estas tecnologías y también, bueno, es algo que vemos viendo mucho que últimamente la capacitación en todo este mundo está creciendo y obviamente los requisitos en distintas empresas están siendo justamente hacia este lado, que las personas por lo menos sepan utilizar estas herramientas a un nivel básico. Y también creo que abre distintas puertas, digamos, para personas que sepan usar distintas herramientas. Porque si nos ponemos a pensar, bueno, no solo ChatGPT, tenemos herramientas que generan videos, imágenes, obviamente las herramientas que tienen que ver más con la lógica de programación o, bueno, justamente
no sé, por ejemplo, de diseño de páginas web. Entonces, creo que toda esta especificación por herramientas y bueno, todas estas posibilidades que abren van a permitir una mayor demanda justamente de capital humano y bueno, también permiten una diversificación por ahí en todas estas tareas. Así que creo que ya pasamos un poco ese paradigma y esa visión de que, bueno, la inteligencia artificial nos vino a sacar el trabajo, sino que es todo lo contrario y nos va a ayudar justamente a tener mayor productividad y agilizar un montón de tareas que antes venían siendo muy operativas y que ahora no solo, bueno, no las vamos a tener que hacer de forma repetitiva, sino que nos van a permitir tener un espacio no solo para lo estratégico, sino también, por ejemplo, para la creatividad. Genial, sí, bueno, ahí vos estás sumando como que abre un campo de, bueno, va a haber otro tipo de demanda de laburo también, ¿no? Es decir, vas a encontrar ofertas laborales en las cuales, bueno, ya te lo exijan o incluso sea para trabajar de eso. Sabés que yo voy a Exacto. sumar algo que tenemos adentro de la agencia, que creo que lo hablamos bastante con los chicos. Igual hace como 2 años que lo venimos hablando y al principio era como, bueno, tiramos el tema y vemos si pasa o no pasa. Y ahora estamos viendo de que, por ejemplo, digamos, más allá de que no somos una agencia tradicional, tenemos ciertos aspectos en los cuales obviamente nos identificamos como, por ejemplo, la publicidad digital, ¿no? En la cual, al final, la persona que trabaja en publicidad digital se está transformando, ¿sí?, en otro perfil, es decir, va mutando un poco el puesto tradicional de, bueno, yo hago, no sé, copywriting o, por ejemplo, aparte de escribir artículos de blog, quiero posicionar una web que ahora también se posiciona para inteligencia artificial. En la parte de publicidad, cada vez es más automático, el algoritmo elige cómo mostrar los anuncios. Entonces, al final, si te acompañan esos conocimientos que vos decís, también podés ir transformando como tu puesto de trabajo en algo por ahí un poquito más senior, ¿no? En lo cual puedas manejar eso, pero además trabajar quizás más en estrategia. Entonces, Exacto. yo creo que no aprovechar estos conocimientos por ahí es no ver que por ahí puede ser o más eficiente o incluso aportar más valor a la empresa también. Claro, exacto. Sí, yo creo exactamente lo mismo, que justamente estas herramientas vienen como a escalar un poco esas capacidades que tenemos y bueno, como comentabas también, está muy bueno pensarlo desde este lado de que ya no solo tenemos que pensar cómo posicionar o cómo pensar los contenidos de cara al usuario, sino también de cara a los algoritmos y a los motores de procesamiento de esta inteligencia artificial, que son las que también nos van a permitir tener un mayor alcance y llegar al usuario final. Sin duda, sabes que hace un par de meses tuve una reunión con uno de los clientes que tenemos y la hicimos en grupo, ¿sí? Y justo salió este tema de inteligencia artificial. Y había uno de los chicos que estaba en el equipo que no creía, decía, porque a él le gusta ser muy meticuloso, llevar todos los Excel, controlar todo, y en lo cual está bueno, porque quiere decir que su trabajo lo hace como súper bien. Y él comentaba de que no confiaba tanto en la inteligencia artificial porque creía que los resultados no iban a ser tan buenos, justamente por el trabajo tan meticuloso que hace él. A ver, mi primera reacción fue como a invitarlo a que probara eso, ¿sí? Bueno, déjame, o sea, enseñame el procedimiento que tenés, déjame ver cómo nosotros podemos encontrar una solución y probamos a ver si puede ser tan bueno o no. Para mí, o sea, un poco porque conozco también lo que hace, para mí lo va a hacer más eficiente. Mejor creo que también, pero eso no sé si lo puedo asegurar, pero sí más eficiente. Es decir, todo lo que él lleva en un Excel, que pasa los datos, que los analiza, que saca conclusiones, digamos, la inteligencia artificial te lo va a hacer infinitamente más rápido eso. Y por ahí lo puede complementar, no digo que lo reemplace en todo lo que hace. ¿Sí? Cuando te podés encontrar esta situación, ¿no? De que ves que por ahí hay personas que son un poquito más escépticas. ¿Cómo crees que se puede abordar ese tema a la hora de explicarle lo de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo justamente un poco en lo que venía comentando al principio de la charla, de que todo se trata de ir probando estas tecnologías, bueno, ir también refutando un poco o bueno, ir repreguntando y probarlo uno mismo. Obviamente todos arrancamos de alguna manera un poco escépticos con respecto a esto, pero en cuanto uno ve cómo funcionan estas tecnologías, cómo procesan la información o razonan, y también aprendemos nosotros a cómo interactuar, es que podemos justamente validar esta cuestión
digamos, esta teoría de que justamente no vienen a hacer algo totalmente distinto o a reemplazarnos, sino que vienen justamente a potenciar lo que podemos hacer. Creo que ese trabajo justamente está en el entrenamiento que le damos a las tecnologías y es lo que tenemos que aprender y bueno, el mejor mensaje también que podemos dar en este sentido. De que justamente, por ejemplo, podemos, en este caso que mencionabas, entrenar a una inteligencia artificial, ya sea un agente o bueno, un sistema automatizado, lo que querramos armar, para que piense de alguna manera como nosotros podemos darle ejemplos, darle contexto, expresar más o menos cuál es nuestra intención y a partir de eso va a replicarlo o potenciarlo y bueno, de ahí podemos ir escalando, pero siempre justamente la base está en lo que nosotros le enseñemos a esta tecnología y le digamos que tenga que hacer. Entonces creo yo que la manera es esa, indicarle a las personas que lo prueben por ellos mismos, bien vayan intentando, oliendo de a poco cómo van interactuando y bueno, yo creo que de esa manera uno también va sacando sus propias conclusiones y se va amigando con todo esto. Sí, yo creo que es eso que vos decís un poco, ir probando también, tocarlo, ir haciendo todos estos tests. Yo entiendo también que, a ver, hay muchas empresas que quizás, digamos, no sé, te pongo un ejemplo, un abogado tiene su propio trabajo como abogado como para meterse con inteligencia artificial y a veces por ahí no tiene tiempo de hacerlo. Entonces es como, bueno, voy probando, voy... Y claro, los flujos, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, llevan un montón de tiempo en hacerlo, porque cuántas veces te digo, Lu, el bot que estábamos haciendo, que ¿por qué no está? Y vos me decís, es que estoy probando el prompt porque no me termina de convencer la respuesta que da. Y digo, hay un trabajo enorme ahí atrás de encontrarle la lógica, sobre todo para que piense lo más parecido a lo que queremos nosotros. Eso no es tan fácil, ¿no? De hacerlo así o de entrenarlo. Exactamente, sí. Creo que el trabajo más importante en todo esto está en esa primera instancia de configurar justamente a esta inteligencia artificial que vayamos trabajando, justamente para que tenga una cierta, digamos, cierta forma de procesar la información, un tono de voz, ejemplo, y bueno, de ahí lo vamos refinando de acuerdo a las tareas que queremos que cumpla, pero el punto más importante justamente está en eso, porque justamente, bueno, lo que tenemos que pensar es que lo más difícil es que actúe de forma medianamente humana o que tenga el sentido común que tal vez tenemos tan naturalizado. Entonces, si arrancamos desde un punto bien básico y justamente también tenemos que ir un paso para atrás y pensar cómo podemos explicarle esta tecnología para que arranque desde cero, cómo tiene que pensar de acuerdo a lo que queremos, creo que ahí está el desafío más grande. Genial. Bueno, y nada, conectando un poco todos estos puntos, sabes que yo siempre el ejemplo que doy cuando voy a las reuniones de lo que hacemos es, viste que nosotros todos los viernes hacemos informes de cómo rindió la publicidad, de cuántos leads entraron, cuántos se invirtió, ¿sí? Cuántos clientes se cerraron. Cada viernes enviamos a todos los clientes y nosotros, yo me acuerdo que hace 2 años era una jornada laboral, o sea, repasar cliente por cliente, entrar en todas las plataformas, hacer el resumen, redactarlos y obviamente que encima nos podemos equivocar porque son todo el tiempo mirar números, copiar, pegar, sumar, sacar conclusiones, entonces era un trabajo bastante tedioso. Vos bien sabés que hoy eso lo hacemos en media hora. O sea, a mí me parece, yo todavía cuando lo digo me sorprendo de haber pasado de 6 7 horas en hacer informes, que eran informes incluso que no son tan importantes, sino son informes que conectamos con el cliente para más o menos hacer un resumen que pasó en la semana. No son informes tan detallados porque es un email. Sin embargo, nos llevaba un montón de tiempo. Y ahora nos lleva eso, media hora, ponele, tirando por muy largo. Y es el mejor ejemplo que yo les pongo a los clientes y les digo, mira, esto que te enviamos los viernes nos llevaba a esto y ahora es esto. Sin embargo, si te das cuenta, son 3 datos. ¿Crees que esto que, por ejemplo, le estamos diciendo es algo que por ahí una persona puede pensar, bueno, pero entonces sí le está sacando el trabajo a una persona? Sin embargo, digamos, la misma persona que hace esos reportes ahora tiene como más tiempo para hacer otras cosas, aparte de eso, ¿no? Ahí está un poco la eficiencia de lo que hablamos. Exactamente, creo que este es el punto más importante y como vos mencionás, es un ejemplo muy claro de justamente cómo esto nos puede agilizar tareas que antes eran repetitivas o que, bueno, no merecen tanta especificación o tanta creatividad y justamente nos viene a ahorrar ese tiempo
digamos, para exprimirlo y bueno, justamente poder abordarlo más desde la estrategia o bueno, desde un punto un poco más específico. Así que bueno, creo yo justamente que es un rejunto un poco de todo lo que venimos hablando ya en toda la charla, de sacar un poco esta visión de, bueno, yo vengo justamente del campo de la comunicación y quien por ahí viene desde ese lado me podrá entender un poco más, sacar un poco esta polarización de integrados o apocalípticos, de que, bueno, justamente o nos viene a sacar el trabajo o viene a potenciar muchísimo y abrir otras posibilidades y, bueno, abrazar un poco todos estos procesos que nos van a agilizar muchísimo todo y nos van a hacer más, justamente, mejor en todo sentido, como decías, más productivos y también nos van a permitir escalar un montón de procesos. Sin dudas. Y viste que yo también te hablé como de... Porque lo que yo siento cuando voy con clientes es que no terminan de entender cómo puede aplicar la inteligencia artificial dentro de su empresa. Que para mí es más tan o más importante que, por ejemplo, los bots de venta y todo esto. Porque, a ver, si vos dentro de tu organización haces todo más efectivo y tenés más tiempo, podés acaparar quizás hasta más clientes. Que eso es una parte de, bueno, mucha mejora. Incluso para las personas que están trabajando, si tienen que dejar de hacer tareas repetitivas, son más productivas y quizás hasta, digamos, trabaja mejor, ¿no? En algún punto. Entonces yo te había propuesto, bueno, compartamos lo que estamos ideando para nosotros un poco, así en una visión macro, para que tal vez con este ejemplo de lo que queremos hacer se pueda entender mejor, que es un poco lo que vamos a hacer en los eventos y las charlas que vamos a dar también. Eh, Sumado a esto, ¿no? De vos, sobre todo vos que lo estás creando todo. Sumado a esto de, por ejemplo, los informes mensuales, ¿no? Ahí tenemos datos de cada cliente, ¿no? De qué está pasando en la semana. Después estamos haciendo otro bot, que es las reuniones que hacemos con ellos, donde también se está alimentando todo eso. Lo que estamos generando, a ver cómo lo puedes explicar vos, es como un cerebro de todos nuestros clientes alrededor de cada área, ¿no? Es decir, las reuniones que tenemos con ellos, conclusiones, necesidades, cosas que nos comentan. A la vez eso hace un mix con el rendimiento que están dando sus campañas de publicidad y clientes que cierran, ¿sí? Y a la vez queremos Exacto. conectar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo crees que se puede explicar de la mejor manera para que, bueno, no solo los que van a escuchar esto, sino para que los clientes entiendan qué pueden hacer interiormente dentro de su organización? Bueno, justamente creo que por ahí suena un poco complejo al principio o es la duda de muchos emprendedores o de dueños de empresas pequeñas. Bueno, ¿cómo puedo implementar todo esto? Pero la realidad es que es una tecnología muy maleable y justamente la podemos adaptar a todo tipo de situaciones, como mencionabas, por ejemplo, en la agencia que lo implementamos para distintos procesos, pero al mismo tiempo se va alimentando de información que vamos teniendo de los clientes, de cómo manejamos los procesos en la agencia y demás. Bueno, creo justamente que el valor está en esto, en que podemos ir armando como una especie de base de datos o cerebro central de esta inteligencia artificial. Bueno, los agentes obviamente que querramos armar alrededor de todo esto para cumplir ciertas tareas o, bueno, desarrollar ciertos mecanismos de forma automática. Y bueno, justamente el valor de todo esto está en entrecruzar esta información, de que se vaya alimentando de a poco y nosotros justamente podamos ir entrenando este sistema para desarrollar las distintas tareas y que todo tenga conexión o coherencia entre sí. Pero creo que justamente el valor está en eso, en que podemos hacer que todo tenga un sentido en la imagen general, o bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, en lo que nosotros hablamos mucho del full funnel o el embudo, y bueno, tener esta imagen central. Integrándola y potenciándola justamente con la inteligencia artificial, creo que es el objetivo más grande que tenemos en estos tiempos. Qué bueno, por eso quería que lo explique vos, porque lo vas a explicar mejor que yo. Aparte, aparte vos tenés justamente la visión de trabajar en el día a día, que es por ahí la que no tengo yo, y creo que eso está buenísimo. Viste que yo también te dije como, yo quiero que conectemos todos los puntos para yo poder agarrar, entrar, hacer una consulta sobre un cliente y que machee cosas, ¿no? Es decir, vamos a suponer que, no sé, nosotros tenemos el historial de 3 años de un cliente, ¿sí? Que sabemos que, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? De abril a junio sabemos que es una temporada baja para ellos. Y entonces sabemos que aunque hagamos publicidad, van a entrar menos leads y menos cualificados, ¿sí? Y van a generar menos ventas. La rentabilidad será un poco más baja. Entonces, por ahí si viene un cliente y yo hago una reunión y me comenta esto, yo quiero consultar por qué esto es normal, no es normal y que ese cerebro central que vos decís empiece a machear
rendimiento de todos los años, con entrada de lead, con cierre de clientes, porque claro, es que al analizar la inteligencia artificial te lo analiza en un segundo. Nosotros tendríamos que mirar reportes, ver si esto es habitual en esos meses, ¿no? Ver también lo que decíamos antes, bueno, reuniones que tenemos con clientes donde nos comentan un feedback, donde nos comentan estamos cerrando mejor o vemos que no son tan cualificados, que lo maché, a ver si tiene sentido o no. Digamos, para mí es una locura igual armar esto, sinceramente. Digo, está buenísimo, pero encima poder consultarlo y debatir con alguien que aprendió esto es una locura, porque es al instante tener toda la información y que te dé posible respuesta de qué está pasando. Exacto, sí, creo yo que justamente por eso es algo que nunca habíamos pensado, que viene a marcar como un quiebre en ese sentido, porque la posibilidad justamente de tener como este historial o esta memoria tan grande con, por ejemplo, como mencionabas, el historial de clientes, de ventas, poder entrecruzar esta información, hacer las consultas y no tener que ir a revisar información de hace años y ahí conectarlo con algo que está sucediendo tal vez en este momento, creo que es lo mejor que podemos aprovechar en este sentido. Y bueno, justamente el valor está en eso también, por ejemplo, si tenemos en cuenta la capacidad predictiva que puede tener esto de ver justamente por ahí por cuestiones estacionales o por otros motivos del contexto que se puedan ir almacenando justamente en esa memoria y poder nosotros tomar decisiones a partir de eso o bueno, debatir justamente con estas tecnologías y usarlas para tomar decisiones o poder evaluar una estrategia de acá al futuro, creo que es lo más importante y bueno, está en el desafío en lo que estamos armando también, por ejemplo, en la agencia. Sí, desafío gigante. Aparte es tremendo porque yo me acuerdo hace un par de años cuando tenemos que armar informes, yo siempre me ponía a analizar lo mismo del año pasado, buscar el informe, compararlo, ¿viste? Y a veces necesitas como dos pantallas para verlo al mismo tiempo, para poder visualmente entenderlo mejor. Y hoy es un segundo, hace dos screenshots, se lo subís a ChatGPT, te lo compara y te mide rentabilidad y datos que por ahí no lo estabas pensando. Imagínate Exacto. cuando tengamos todo esto armado para nosotros, o sea, va a ser una locura, pero aparte, no solo para nosotros, sino que creo que incluso para nuestro cliente va a ser un beneficio en el sentido de que le medimos mejor todo y podemos tomar mejores decisiones. Exacto, sí, no solo justamente tiene este beneficio de que nos va a hacer más productivos justamente o que bueno, agiliza todo, sino que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en todo sentido. Obviamente como humanos tenemos siempre un margen de error, en cambio al utilizar todo esto vamos a tener más información y también nos va a ayudar a sostenernos para tomar distintas decisiones con más certezas. Sí, eso me hizo un poquito de ruido lo del margen de error, porque es verdad, nosotros nos vamos a equivocar siempre. Viste que en la agencia lo hablamos, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos equivocamos? Nos equivocamos. Cuando estás permanentemente trabajando con datos, es muy fácil equivocarse si tenés que copiar, pegar, sumar, como estábamos viendo. Y acá es como que sabés que es exacto. Lo que te da es, después la interpretación puede variar, ¿sí? En función de lo que vemos nosotros, o por ahí contexto que todavía tenemos nosotros que no se la hemos dado a la inteligencia artificial, que eso pasa también. Así que me parece que sí, que sin dudas esa frase de margen de error es como muy importante y asimilar que nos vamos a equivocar, básicamente. O sea, asimilar que eso no se va a equivocar en los datos, es imposible. ¿Sí? O sea, la parte lógica es la que varía únicamente, la otra es como es exacto, básicamente. Claro, exactamente. Y bueno, también un poco al principio con toda esta tecnología, el temor era ese, de que esta tecnología se podía llegar a confundir o podía delirar, pero ya realmente el margen para que esto suceda se redució muchísimo. De hecho, bueno, ChatGPT, Gemini o todos estos sistemas mejoraron muchísimo en este sentido, en el que no deliran tanto, también se basan en información más actual. Entonces, creo que basarnos en todo esto para justamente para potenciarnos y también para hacer una especie de análisis y tratar de reducir este margen de error que comentábamos podemos tener cada uno de nosotros, está buenísimo y bueno, es algo a lo que podemos aspirar y podemos confiar totalmente. Después, bueno, hay muchísimas cosas por ahí de las que podemos hablar, por ejemplo, no sé, de privacidad o políticas que hay que tener en cuenta, pero creo yo también que estas tecnologías
nos van a ayudar también a tener todo esto en cuenta, obviamente siempre que nosotros trabajemos en esa especificación de por ahí en los prompts, o bueno, justamente a tener en cuenta todas estas políticas, pero tranquilamente, por ejemplo, podemos realizar 1 millón de tareas que pueden por ahí ignorar estas cosas. En cambio, si las automatizamos justamente con inteligencia artificial, no vamos a tener tanto riesgo de que se nos pase nada y bueno, obviamente va a estar todo un poco más regularizado en este sentido. Sí, total, total. Sí, sí, coincido 100%. Me gusta porque es como. Ahora estamos teniendo una charla que en la agencia, viste que siempre nos centramos como en un tema. Y ahora estamos como. O sea, estoy como hablando con vos de todo lo general. Que todavía no. Es como que en la agencia no lo hicimos y ahora lo estamos como. Ahora sí, viste, viendo la visión más macro, que es un poco lo que te comentaba. Me interesaba como eso, trasladar. ¿No? Al podcast, sí, y a esto es, ok, nosotros somos esto un poco y es como no, cómo seguimos trabajando. Y en ese punto, viste que yo te dije, no nos enfoquemos quizás tanto en algo puntual, sino hagamos algo más macro, después ya haremos más charlas de algo específico. Dejé para el final el tema del que te pasé, que es el tema de los, bueno, agentes IA, ¿no? Los agentes estos que hacen llamadas y demás, porque creo que es lo más conocido. Pero a mí me gustaría que vos cuentes qué es lo más desafiante dentro de crear el agente IA, porque yo sé que vos hiciste 2 o 3 que estuvieron muy buenos, pero hay uno que me encantó, que yo te lo dije, aparte quedó buenísimo, porque era casi indetectable que era un bot. ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿qué tan importante es, digamos, lo que vos haces dentro de eso en el sentido de, obviamente lo creas todo, ¿no? Pero en el sentido de cómo lo pensás, el criterio que tiene cada persona, es qué tan importante es dentro de la creación del prompt y todo esto. Bueno, creo justamente que, como comentabas, la creación de estos agentes de inteligencia artificial, por ahí, ya sea mediante voz o que interactúen en un chat con los usuarios, es por ahí uno de los puntos que más nos conflictúa a todos, porque justamente el desafío está en darle ese tinte humano a algo que es justamente una máquina y básicamente tenemos que bajarle toda la información desde cero, empezar a pensarlo como desde la base de qué queremos que haga, tiene que funcionar y justamente en este trabajo de ir armando el prompt, darle distintos sentidos que tiene que tener en cuenta, está ese trabajo de ir dándole esta humanidad o bueno, justamente de que actúe como nosotros queremos. Creo, no sé, por lo menos en mi caso me sucede, la mayor parte del trabajo está justamente en eso, en ir probando, desafiando a esta tecnología, a ver cómo responde y de ahí ir afinando distintas cosas, porque justamente hay muchísimo que nosotros tenemos naturalizados de cómo interactuamos por ahí con los clientes o con distintos tipos de públicos que justamente, obviamente, esta tecnología no lo va a tener en cuenta y tenemos que ir detectando estas cosas e ir haciéndolo un poco más específico. Por ejemplo, no sé, de la forma en cómo habla, tenemos que darle una bajada de cuál tiene que ser el tono de voz que tenga que justamente plasmar en la conversación. Después, qué tipo de tono va a ir adoptando a partir de la conversación justamente que va a tener. La acentuación, por ejemplo, de preguntas o respuestas suele ser como uno de los puntos más polémicos y que más cuesta que justamente se adapten en estas tecnologías. Y bueno, por ejemplo, el trabajar justamente con estos agentes de voz es que se hace complejo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, tenemos que empezar por algo tan básico como darle cierta voz o cierta personalidad. Podemos elegir de dónde tiene que ser más o menos la voz, de ahí, bueno, que adopte cierto rol y bueno, que digamos, principio de la conversación, que vaya teniendo ciertas instrucciones para seguir y caminos a tomar de acuerdo a lo que va charlando con el usuario. Y bueno, justamente en eso más o menos se encuentra el desafío de estos agentes. Claro, viste que yo a veces cuando estábamos creando alguno, vos me decías, y esto no lo charlamos, ¿sí? Está bueno porque me voy a dar cuenta ahora.
Viste que vos me decías, no, Gonza, todavía no me convence, déjame que tengo que hacer algunas pruebas más. ¿Viste? Y vos me decías, sí, es que lo estoy probando y no me termina de convencer, voy a hacer otras pruebas más. Y después me decís, es que el resultado que da, ¿sí? No termina de ser el que me convence. Cuando me decís estas cosas, ¿qué es lo que no te termina de convencer generalmente? ¿Hay algún patrón o son diferentes puntos? Creo que son diferentes puntos, siempre más que nada lo pienso desde la comunicación de cómo interactúa y de qué tan humano suena. Justamente, como comentaba, por ejemplo, este tema de la acentuación de las preguntas, de qué tono va a adoptar, es algo de lo más difícil con lo que he lidiado con estos agentes. Y bueno, también es lo más difícil para plasmar en un prompt. Por ahí uno lo razona al escucharlo o bueno, al interactuar con otras personas y en ese contraste te das cuenta, pero después explayarlo o plasmarlo justamente en el prompt es más complejo y ahí, bueno, también obviamente nos podemos apoyar en ChatGPT u otras herramientas para tratar de darle forma, pero justamente creo que el desafío está en eso, en escuchar un poco cómo es que responde este agente y bueno, a partir de ahí ir especificando distintas cosas en el prompt, pero justamente tenemos que volver muy a lo básico de la comunicación humana para tratar de explicarlo y de que nos entienda justamente lo que queremos plasmar. Bueno, pero entonces acá, todas las veces que lo mencionaste, es clave tu background. O sea, que vos seas de comunicación, digamos, es como le haces mucho foco a eso. Y justamente el tema de comunicar, al final va a comunicar con personas y todo eso, digamos, es un punto súper importante dentro de la lógica y configuración de un agente. Sí, exacto. También, bueno, por eso creo que es uno de los puntos más difíciles justamente de estas tecnologías cómo armar un bot tal vez para atención al público, porque bueno, en ese área o en ventas es de lo más difícil de armar y bueno, justamente es que tienen que tener esta visión un poco más humana. Entonces, bueno, ahí se complejiza un poco la tarea, que por ahí no lo vemos plasmado tan en automatizaciones u otras cosas que son un poco más repetitivas. Pero creo yo que justamente es fundamental esto, la comunicación, pensar nosotros cómo podemos plasmar un poco nuestra personalidad y bueno, el tono de la empresa para la cual estamos trabajando en el bot. Y bueno, justamente plasmarlo en un prompt, creo que ahí justamente está esa tarea, ir mejorándolo, iterándolo y bueno, trabajándolo de a poco para lograr el resultado que queremos. Genial, me gusta eso de lo de la personalización. Al final es como cuando hacemos una web, ¿no? Queremos que sea con la personalidad lo mayor posible a lo que somos nosotros y a lo que queremos transmitir. Al final, quien hable por nosotros va por ahí también. Así que sin dudas que coincido en eso. ¿Crees que esta para cerrar un poquito, porque también viste que esto lo va a escuchar la comunidad, que va a venir al evento y demás. ¿Crees que esto lo tiene que implementar todas las empresas o es según la necesidad que pueda tener y para algo concreto? Y la segunda parte que te pregunto esto, porque no me quiero olvidar, si no sé que me voy a olvidar, ¿es necesario comunicar a la persona que llama, por ejemplo, decirle, mirá que soy una inteligencia artificial, pero estoy preparada para ayudarte o algo así en diferentes escenarios o no? ¿Te gusta esa idea o no te gusta? Sí, primero con respecto a la pregunta de si se puede plasmar esto en cualquier sentido o en alguna tarea o proyecto específico, yo creo siempre que lo esencial es plasmarlo en alguna cuestión específica, solo por el hecho de que mientras más específicos seamos, mejor van a responder estas tecnologías y más maleables van a ser. En cambio, si lo queremos plasmar en algo tan grande, después cómo interactúe va a ser muy, digamos, muy variable y justamente el error más grande por ahí en el uso de inteligencia artificial está en esto, en que se quiere aplicar a todo y sin personalizarlo. Entonces, de cara al usuario, después cuando interactuamos con un montón de estos agentes de inteligencia artificial y demás, nos damos cuenta enseguida cuando se trata de un bot o no.
Y en cambio, si trabajamos justamente en esta especificación de que queremos que haga algo específico, que adopte un rol, que tenga cierto contexto o cierta documentación, de esa manera vamos a poder trabajarlo para que parezca lo más natural posible y justamente va a ser más eficiente. Bien, sí, no, es eso que vos decís. Viste que, por ejemplo, en uno de los clientes dijimos, bueno, la venta no la puede hacer, pero por ahí sí hacer un primer filtro de ver si cumple con los requisitos para ser un lead cualificado y después sí que lo continúe una persona ya lo que es la venta, la siguiente comunicación y demás. Al final no es ni más ni menos que lo que hablamos antes, ¿no? Sacar cosas rutinarias que por ahí no tienen excesiva, digamos, necesidad de que estemos presentes y que se puedan automatizar para tener más tiempo. Así que sin dudas que va por ahí. Sí, de Eh, hecho, bueno, sí. también podemos armar una especie de formato híbrido en este sentido. Por ejemplo, cuando un lead interactúa de cierta manera, que se dispare un agente de inteligencia artificial para realizar una tarea en específico, como bueno, lo hemos trabajado con diferentes clientes para agendar llamadas o justamente darle información como preguntas frecuentes u otro tipo de dudas que pueda tener en cierta etapa del embudo y luego sí llevarlo al contacto con alguien del equipo para ver más digamos, las necesidades en específico que tenga ese usuario y de ahí cerrar las ventas. Creo yo que justamente depende de eso, de esa articulación que hagamos entre la inteligencia artificial y después la parte humana de cada negocio, de acuerdo obviamente a las necesidades y al modelo de negocio que tenga o al público al que apunte. Genial. Bueno, buenísimo, Lu. Creo que tocamos un poco todo lo que vinimos hablando. Aparte, para tener como un aspecto general, me parece está espectacular. Y bueno, y por otro lado, esto lo vamos a compartir en la comunidad. Así que ahí seguramente surgirán más temas que se pueden hablar y profundizar. ¿Hay alguno, antes de cerrar, que por ahí te gustaría profundizar en alguna otra charla que vos digas, este me parece súper interesante porque quizás no hay tanto conocimiento, o quizás que vos incluso lo estés como explorando, ¿no? Y empezando a ver y que te parezca que puede llegar a ser muy importante en empresas o incluso en marcas personales o cosas así? Creo yo que uno por ahí de los puntos que más interesantes pueden ser es, por ejemplo, la generación de contenido. Siempre, bueno, en cuanto hablamos de marketing, bueno, lo que más puede nutrir es este uso de la inteligencia artificial para pensar no solo desde la estrategia hasta cómo podemos generar diferentes contenidos con diferentes herramientas, cómo aprovecharlas al máximo, cómo hacer los prompts para que justamente cumplan con los objetivos que queremos y también escalar estos contenidos a distintos canales. Es algo que puede servir para cualquier tipo de negocio. Y también, bueno, justamente ver más en profundidad cómo puede la inteligencia artificial agilizar distintos procesos, incluso, bueno, también, como hablábamos recién, en procesos de venta para ser más específicos en cuanto a la calificación de leads, a cómo podemos pensar justamente todo este embudo de principio a fin. Creo que pueden ser los temas más interesantes a tratar y que también le pueden servir a cualquiera. Dale, buenísimo. Bueno, ya profundizaremos en eso y aparte también yo aprendo así más también de lo que estás haciendo la verdad que me parece apasionante. El tema es que es eso, te tenés que dedicar a eso y dedicarle horas seguramente para estar ahí, ver fallos y ir iterando todo. Así que bueno, Exacto. bueno, nada, Lu, genial el espacio que tuvimos, la charla. Aparte creo que la grabamos, pero también la podríamos haber tenido nada, en un min nosotros para ir viendo cositas que nos gustan a mejorar y entender un poquito más. Así que bueno, eso, finalizamos si te parece y ya después la subimos para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Gonza, por el espacio. Como siempre, es muy lindo hablar de estos temas. También, bueno, ir procesándolo en conversación con otros, creo que nos da un poco más de contexto y también nos permite justamente abordarlo desde distintas perspectivas. Pero bueno, espero también que le pueda servir un poco a toda la comunidad y también esperamos que puedan implementar estas tecnologías de a poquito. Pero bueno, en todo caso, acá estaremos para ayudarlos en ese camino.